¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a iniciar nuevamente un episodio, un programa más. Pero en este caso nos toca química, así que presta atención. Vamos a ver el día de hoy lo que son las ramificaciones idénticas, pero también cuando se aparecen de manera idéntica. Es decir, vamos a tener dos ramificaciones complejas idénticas o sustituyentes complejos idénticos. Bien, entonces, acomódate bien, toma tus apuntes correspondientes y no te olvides. Si estás en otro colegio, igual puedes aprovechar este tiempo. Agradecidos por Dios, una oportunidad más a través de Canal 11 ABC Bermejo. Este es el programa donde vas a aprender química orgánica. Bien, arrancamos entonces. Para hoy día, vamos a tener lo que son las ramificaciones idénticas complejas. Bien. Para esto vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a utilizar lo que es la fórmula topológica y luego vamos a realizar las otras fórmulas. Primero veamos en la fórmula topológica para poder diferenciar los nombres. Bien, en este caso tenemos el siguiente ejemplo. ¿Qué es lo que quiero que observemos? Siempre tomar en cuenta los pasos para poder nombrar. El primer paso, recuerden que sí o sí es ubicar la cadena principal. ¿Y cómo se ubica la cadena principal? Se toma en cuenta la secuencia más larga de átomos de carbono. Primera condición. Bien, entonces, en este caso, vamos a ver que contando de izquierda a derecha tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Contado aquí arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 también. Si yo tomo este orden y este, da lo mismo. ¿Sí? Entonces voy a tomar en cuenta la manera más fácil, que es la horizontal. Si contaría hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso estaría entonces descartado. La cadena con más carbonos sería la horizontal. Y el siguiente paso va a ser numerar la cadena principal. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos tiene la cadena principal. Y esta molécula va a presentar ¿cuántas ramificaciones? Tendría 1, 2, 3, 4 ramificaciones. Bien, de estas 4 ramificaciones quiero que observen que hay 2 simples y hay 2 ramificaciones complejas que estarían saliendo del carbono 3 y del carbono 4. ¿Por qué ramificaciones complejas? Porque veo que hay una ramificación primaria y de esta saliendo una ramificación secundaria. Lo mismo aquí. Veo que hay una ramificación primaria y de esta está saliendo una ramificación secundaria. Bien. Entonces esto, la anterior clase, para que quede más claro, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos una ramificación primaria. Y de esta ramificación primaria está saliendo una ramificación secundaria. Lo propio aquí. Veo que hay una ramificación primaria. Y de esa ramificación primaria estaría saliendo otra ramificación que se la considera como ramificación secundaria. Bien. Entonces tenemos
la cadena principal, tenemos las ramificaciones primarias de los sustituyentes complejos y sus respectivas ramificaciones secundarias. Estas otras ramificaciones no son complejas, son simples porque solo tienen una sola cadena. Bien, listo. Con esto estaría mejor, más diferenciado lo que son las ramificaciones primarias y las ramificaciones secundarias. Estas son simples, ¿por qué? Porque no hay ramificación secundaria. Bueno, ahora pasemos a nombrar. Para nombrar, lo que quiero que observen es esto. El día de hoy vamos a ver lo que son ramificaciones complejas idénticas. Ya habíamos visto lo que son las ramificaciones idénticas. Por ejemplo, del carbono 2 y del carbono 5 hay dos ramificaciones idénticas. Son ramificaciones sencillas, pero son idénticas. ¿Por qué? Porque aquí está saliendo solo un carbono, lo mismo que aquí. Está saliendo un solo carbono. Un solo carbono, un solo carbono. Entre estas dos son ramificaciones idénticas. Ahora, por otra parte, observen que del carbono 3 y del carbono 4 también son ramificaciones idénticas. ¿Por qué? Porque la ramificación primaria tiene 1, 2 carbonos y la ramificación secundaria tiene 1. En este caso, si ustedes observan hacia abajo, también tenemos que la ramificación primaria tiene 2 carbonos y la ramificación secundaria tendría solamente un carbono. Entonces, entre esta ramificación y esta ramificación, que ambas son complejas, también vamos a decir que serían idénticas. Son ramificaciones idénticas. ¿Por qué? Porque la ramificación primaria en ambos casos tiene la misma cantidad de carbonos y la ramificación secundaria también tiene la misma cantidad de carbonos y está saliendo del mismo carbono de la ramificación primaria. Por eso indicamos que estas dos serían ramificaciones complejas idénticas. Listo. Ese sería el primer punto. Ahora, por otra parte, ¿qué más debemos considerar? Debemos considerar que cuando hay ramificaciones idénticas complejas, para poder nombrar, va a haber una diferencia entre estas y las segundas que acabamos de mencionar. Bueno, entonces para esto vamos nombrando. Lo vamos a hacer de manera desglosada uno por uno para que podamos ver el detalle a detalle cómo es lo correcto. Bien, entonces, ¿cómo nombraríamos esto normalmente? Yo veo que del carbono 2 de la cadena principal, está saliendo un solo carbono, por lo tanto eso sería metil. Luego yo veo que hay otro metil del carbono 5. ¿Por qué metil? Porque se sobreentiende que aquí hay solo un carbono. Luego veo que en el carbono 3 hay un sustituyente complejo. Observemos, carbono 3 hay un sustituyente complejo. Ahora recordemos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo nombramos todo el sustituyente complejo? Recuerden que para nombrar un sustituyente complejo abríamos paréntesis y dentro del paréntesis íbamos a nombrar dicho sustituyente complejo. En este caso, esta ramificación primaria tiene 2 carbonos y del primero de estos está saliendo la ramificación secundaria. Entonces yo anotaría que del primer carbono de la ramificación primaria está saliendo ¿cuántos carbonos? Bien, como solo está saliendo un carbono, esto anotaría metil. Ya he nombrado la ramificación secundaria, ahora nombro la ramificación primaria. La ramificación primaria, recuerden, tiene 2 carbonos, entonces el nombre debe ser etil. Ahora, ya he nombrado todo el sustituyente complejo dentro del paréntesis. Eso está saliendo del carbono 3. Luego, del carbono 4 observo que está saliendo el mismo sustituyente complejo. Si lo hago de manera desglosada como lo acabo de hacer, va a quedar de la siguiente manera. Que del primero de esta ramificación primaria está saliendo metil. ¿Por qué metil? Porque es un solo carbono.
y luego nombro la ramificación secundaria. Perdón, la ramificación primaria. Bien, hasta ahí tendría nombrado todas las ramificaciones y me faltaría nombrar la cadena principal. Entonces la cadena principal tiene en total 7 carbonos, entonces sería heptano. Ahora, para continuar, veo que el nombre es demasiado largo y es mucha vuelta. La verdad es que la nomenclatura de UPAC es mucho más metódica y no requiere tanta letra. ¿Está bien? Lo hacemos más práctico. ¿Cómo lo hacemos más práctico? Recuerden que cuando hay ramificaciones idénticas podemos abreviarlo tomando en cuenta prefijos. Es decir, yo veo que hay dos ramificaciones idénticas que estarían saliendo del carbono 2 y del carbono 5. Por consiguiente, entonces yo puedo anotar que del carbono 2 y del carbono 5 hay dos ramificaciones idénticas. Por lo tanto, puedo agrupar estos dos. Bien, recuerden que cuando hay dos ramificaciones idénticas se puede utilizar el prefijo di. Bien. Di. El nombre de las ramificaciones es metil. Aquí estoy afirmando que hay dos ramificaciones metil. Dos ramificaciones metil. Que están saliendo del carbono 2 y del carbono 5. Bien. Hasta ahí ya tengo esa agrupación. Ahora, ¿cómo hago cuando son las ramificaciones idénticas pero son complejas? Como en este caso que está saliendo del carbono 3 y del carbono 4. ¿También se puede hacer de la misma manera? Sí, pero tiene su particularidad. Es decir, puedo agrupar. Veo que del carbono 3 y del carbono 4 hay ramificaciones idénticas, pero estas son complejas. Entonces, cuando son ramificaciones idénticas, complejas, no voy a utilizar los mismos prefijos de numeración, sino voy a utilizar prefijos de repetición, los cuales ya son conocidos con anterioridad. Es decir, en este caso, los prefijos de repetición, recuerden, van a corresponder a lo siguiente. Cuando se repite dos veces, utilizo el prefijo bis. Tris es para cuando se repite 3 veces. Y si se repite 4 veces, sería bien, esos son los principales, ¿ya? Bis es para cuando se repite 2 veces, tris para cuando se repite 3 y tetraquis para cuando se repite 4. Sería muy compleja la molécula para utilizar este último, pero sin embargo pues, hay que mencionarlo. En este caso, ¿cuántas veces estamos repitiendo la misma ramificación compleja? 2 veces, entonces voy a utilizar el prefijo bis. Ojo, no es necesario que esta sea mayúscula, la primera letra. Y abro paréntesis, porque toda ramificación compleja debe estar nombrada dentro de paréntesis. ¿Qué es lo que tengo en la ramificación compleja? Veo que del primer carbono de esta ramificación primaria estaba saliendo metil. Entonces, del primer carbono anoto metil. Y luego nombro la ramificación primaria. Tiene 2 carbonos, entonces esa ramificación se llama etil. Bien. Ya no necesito nombrar todo esto nuevamente. ¿Por qué? Porque este prefijo bis me indica que hay 2 veces esa ramificación compleja, que está saliendo del carbono 3 y del carbono 4. Y por último nombro la cadena principal. Entonces todo esto lo estoy abreviando ahí. Y paso a nombrar la cadena principal. Heptano. Bien, entonces recordemos, no es necesario escribir por detalle ramificación por ramificación. Si estas ramificaciones son idénticas, entonces las puedo agrupar utilizando prefijos numéricos. Di me indica que hay 2 veces ramificaciones simples,
en este caso, dos ramificaciones metil, que están saliendo del carbono 2 y del carbono 5. Por otra parte, cuando el sustituyente es complejo, se nombra entre paréntesis. Aquí tengo metiletil, que estaría saliendo del carbono 3 y del carbono 4. Tengo dos ramificaciones complejas idénticas, por eso hay el prefijo bis. Bien, entonces no se olviden, cada ramificación debe tener su número localizador. Por más que sean iguales, debe tener su número localizador. Si digo que hay dos ramificaciones metil, aquí veo que hay dos números localizadores, en este caso el 2 y el 5. Si utilizo el prefijo bis, entonces sé que va a haber dos sustituyentes complejos idénticos, que estarían saliendo en este caso del carbono 3 y del carbono 4. Por eso hay dos números localizadores también. Cada ramificación con su número localizador. Bien. Ese sería el primer ejemplo para la fórmula topológica que tengo aquí, de manera más clara y más sencilla. Esa sería la manera correcta de poder nombrar. Observen que también queda en orden alfabético. Ahora, ¿cuál es el detalle? Si bien me pueden decir que esto es D y aquí es B y el B iría antes que D en orden alfabético, para aclarar, el orden alfabético es en cuanto al nombre de la ramificación. En otras palabras, el nombre de la ramificación no es di. El nombre de la ramificación es metil. Ese es el nombre de la ramificación. El prefijo di me dice que hay dos de esas ramificaciones. Por lo tanto, en orden alfabético, tomo en cuenta la letra M. Lo mismo aquí. El nombre de la ramificación, en cuanto a término, empieza aquí. 1-metil. Metil, etil. Este bis no es el nombre de la ramificación, sino bis me indica que se está repitiendo dos veces la misma ramificación. En el carbono 3 y en el carbono 4. Valga la redundancia. Entonces, está ordenado correctamente en orden alfabético. Bueno, ustedes van a realizar la fórmula semidesarrollada para este ejemplo y van a realizar la fórmula global como corresponde. Enseguida vamos a utilizar más ejemplos.